Vamos a comenzar con Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo había estado haciendo una reseña en toda esta epístola de la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Y este versículo cobra mucha importancia porque para los judíos, que eran los que buscaban tener la mano superior en esta congregación de Roma, lo que los guiaba en la vida diaria eran las directrices y las instrucciones de la ley. Estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos, más los otros 603 mandamientos que se encuentran en los libros de Moisés. Para ellos, como también para el judío ortodoxo hoy, esa es la norma, esa es la guía, la Torá, la ley. Pero es muy sobresaliente, casi un shock, que aquí el apóstol Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Uno hubiera esperado que Pablo, como buen rabino judío, él hubiera dicho, pero todos los que son guiados por la Torá, por la ley, estos son hijos de Dios. Pero no, ahora hay otra manera de vivir que no es por la ley, sino por el Espíritu de Dios. Y a mí me parece muy fascinante este tema, porque está todo vinculado con la vida de Cristo que se nos da por gracia, se nos regala. Esa vida de Cristo es nuestra. Dios nos mira a nosotros como vestidos y arropados en la vida de su Hijo. Entonces, lo que este versículo nos dice, que ahora esa vida de Cristo, esa vida de amor, de gracia, de paciencia, de palabras de consuelo, palabras de verdad, porque Jesús se conocía por sus palabras de verdad, palabras claras, palabras comprensivas de la situación del ser humano. Toda esa es una vida nuestra. Entonces, Pablo dice, el Espíritu Santo ahora los va a guiar de acuerdo a esa vida de gracia, de amor, de misericordia, en su hablar, en las palabras que ustedes usan. Ahora ustedes van a usar palabras de respeto, palabras de amor, palabras de afirmación del otro, palabras de consuelo. El Espíritu Santo va a guiar sus palabras, va a guiar su pensar, va a guiar sus acciones. Si ustedes recuerdan lo que nosotros leímos en Romanos 6:14, que ahora cuando estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora no estamos bajo el control del pecado y del padre del pecado, que es el diablo y Satanás, sino que ahora estamos guiados por el Espíritu de Dios. Literalmente guiados. Tal vez ustedes que son, que ya tienen cierto tiempo de ser creyentes, se dan cuenta, los creyentes más recientes solamente saben que eso ha tenido un cambio en sus vidas, ha habido un cambio en sus vidas. Pero muchas veces nosotros queremos responder de una manera fuerte, de una manera dura,
Y no es que de vez en cuando uno responda así, ¿no? Pero a veces uno quiere responder de una manera fuerte y no, uno no responde de esa manera. Uno se sorprende de que no le salieron las palabras que uno tenía preparada aquí para la otra persona. ¿Por qué? Porque ahora somos guiados por el Espíritu de Dios que nos trae la vida de Cristo a nosotros. Es algo maravilloso. Y el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo el dominio de la ley, uno tiene temor a quebrantar la ley por temor de que uno va a ofender al dador de la ley, al juez del universo. Por esa razón, cuando uno está guiando en la carretera y todo, y uno ve a los policías, enseguida baja la velocidad, como que uno presta más atención. Está el temor de la ley. Y el apóstol Pablo llama a ese temor de la ley, lo llama espíritu de esclavitud. Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Cierto, tenemos esa lucha de la cual hablamos en Romanos 7, esa lucha interna. Cierto, tenemos esa lucha, pero nos dice la Escritura, nos da esa promesa que el pecado no se enseñorea de nosotros como se enseñoreaba antes. Alabado sea el Señor. Así que en vez de tener ese espíritu de temor, hemos recibido el espíritu de adopción. Es muy curioso que ahora entra una nueva frase dentro de esa columna de palabras que está bajo la gracia, bajo evangelio, y ese es espíritu de adopción. Cuando yo trabajé en los tribunales de justicia allá en California, a veces me tocaba traducir a padres que estaban adoptando niños que hablaban solamente español y padres que hablaban solamente español. Me tocaba declararles lo que significaba adoptar a un niño. A veces tenían niños que no hablaban inglés, que solamente hablaban español, pero estaban siendo adoptados por padres americanos que casi no sabían nada de español. Eso era muy curioso. Pero aunque había esa aparente barrera del idioma, esos niños mexicanos pequeños, 3, 4, 5, 6 años. Yo recuerdo una familia de americanos que adoptó, creo que fueron 5 niños que habían quedado huérfanos, no porque murieron sus padres, sino porque los metieron en la cárcel por muchos años, entonces fueron adoptados. Esos niños, ¿cómo se subían a la falda de esos padres y les buscaban ahí sentados frente al juez, le buscaban piojitos, le jalaban los cachetes al papá, la niñeta tomaba una peinilla, un cepillo y le andaba cepillando el cabello a la mamá. Y ese es el espíritu de adopción. Ya no es el temor, sino el amor. Eso es lo que se nos regala por la gracia. Y entonces por ese espíritu de adopción nosotros clamamos, Abba, Padre. Como vimos la semana pasada, esa frase Abba, esa palabrita Abba, es el balbuceo de los niños en el idioma griego y arameo. Es Abba, 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 muy parecido al papá, papá, papá nuestro, Abba, Abba. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo,
hay un espíritu de adopción de nosotros, dentro de nosotros, por el cual libremente nos podemos dirigir a nuestro Padre. Papi, guíame en esta situación. Papá, Señor, Dios mío, guíame. Y el Espíritu Santo está allí precisamente para guiarnos. Y otra promesa muy bonita que nosotros encontramos aquí es el versículo 16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En medio de esta lucha de la carne contra el espíritu, del temor a la ley, contra la confianza y la fe en la gracia, en medio de esa lucha, nosotros frecuentemente recibimos en nuestro corazón testimonio del Espíritu Santo y nosotros escuchamos frecuentemente esa voz interna en nuestra conciencia que nos dice, cálmate, hijo, tú eres mía, tú eres mío, yo te amo. No te portes así, yo te amo, tú mereces mucho mejor que portarte de esta o aquella manera. Y ese es el Espíritu, el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Esta es una frase muy interesante porque a nosotros nos gusta pensar que nosotros somos los que damos testimonio de lo que Dios hace en nuestros corazones. Pero aquí el apóstol dice que es el Espíritu da testimonio a nosotros. Eso es algo que nosotros necesitamos afinar nuestro oído para poder escuchar esa palabra de testimonio del Espíritu. El Espíritu que nos dice, tú eres de Cristo. Tus pecados han sido perdonados. No te culpes por pecados que han sido perdonados. No te avergüences de quién tú eres. Ahora tú eres en Cristo una nueva criatura. Ese es el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu. Y que el Señor nos ayude a afinar nuestro oído, a escuchar ese testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y el apóstol Pablo entonces toma esta metáfora de la adopción y la amplifica un poco más. Y todo esto es la sala de introducción a lo que es la predestinación. Y el versículo 17 dice, y si hijos según la adopción, también herederos. Ahora, ¿cuánto tiene que hacer un hijo para ser incluido dentro de la herencia? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un hijo para recibir la herencia? No lo hago sencillamente como una pregunta retórica. Si alguien quiere contestar, ¿no? ¿Verdad? No tiene que hacer nada porque ya es hijo, ya es heredero. Y así es como el apóstol Pablo quiere que nosotros estemos conscientes de ese testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro corazón. Yo no he escuchado en tanta iglesia y en tanta predicación que hay del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hace esto y nos ayuda en esto y nos ayuda en lo otro, no he escuchado yo una predicación o sencillamente un devocional, una palabra que hable del testimonio que el Espíritu Santo da en nuestro corazón. Y ese testimonio también nos dice, tú eres heredero. Ya todo lo que Dios te prometió en Cristo ya es tuyo.
la vida eterna con Él, el verdadero propósito. Y a eso vamos a llegar un poquito más adelante. Ojalá lleguemos esta noche, o si no, llegaremos ahí la semana entrante. El verdadero propósito de la vida, de nuestra creación, no es estos 50, 60, 70, 80 años, 100 años, en algunos 104 si eres uva, o 105, quién sabe cuántos más el Señor le va a dar a ella, ¿no? Pero el verdadero propósito de nuestra vida no es solamente pasar por esta fase. Hay un propósito mucho más grandioso para nosotros, el propósito con el cual fuimos llamados, y eso lo vamos a ver cuando comencemos el estudio de la predestinación. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos herederos. Y entonces dice el apóstol, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora el apóstol Pablo incluye esta palabra con respecto al padecimiento, no como una condición, sino como una realidad, porque cuando nosotros somos herederos, de aquí hablando ahora en términos terrenales, cuando uno recibe una herencia, enseguida viene la envidia de muchos otros. Y créanme, hay mucha envidia de parte de los que no son creyentes, de ese gozo, esa paz que tiene el creyente, aún en medio de sus luchas. En medio de nuestro padecimiento, puede ser la enfermedad física o cualquier otro tipo de padecimiento. Al mismo tiempo que padecemos, al mismo tiempo podemos tener paz. Ese es un gran milagro, que en medio del sufrimiento uno pueda al mismo tiempo alabar a Dios. Esto es maravilloso. Muchas veces nosotros pedimos el milagro de la sanación, el milagro de ser curados de esta o aquel malestar, pero no vemos ese gran milagro ante nosotros, que esa persona tiene una fe pura, una fe linda, una fe que da testimonio, y a veces esa persona también flaquea en la fe, llora, se siente cansado de sufrir, pero luego afirma su fe en vez de maldecir a Dios por lo que está pasando. Y de esto pudiéramos hablar mucho más. Y es por eso que el apóstol dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo nunca perdía de mente ese derrotero, la gloria venidera, ese verdadero propósito con el cual nosotros hemos sido creados, el verdadero propósito con el cual nuestra identidad particular de ADN forma este cuerpo que nosotros tenemos adentro. Este cuerpo, después de ser glorificado en nuestra resurrección, gozará de esa gloria venidera donde se cumplirán nuestros mejores deseos, nuestras mejores pasiones, lo que nosotros más hemos querido hacer en esta vida, y nuestra carne nos lo ha prevenido. El apóstol Pablo, y todo eso que nosotros recibiremos será para la alabanza de Cristo, quien lo hizo posible. Así que eso es muy bonito. El apóstol Pablo, cómo va tejiendo todo este argumento, que estar bajo la gracia nos da mucho más que estar bajo la ley. Y el fin, el propósito
al cual nosotros hemos sido llamados, predestinados, es esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo pareciera irse de soslayo en el argumento, pero nosotros vamos a ver cómo esta mención de la creación es parte de su argumento. ¿Por qué? Porque nuestra relación con la naturaleza está vinculada. Si nosotros recordamos, nuestros primeros padres cayeron en pecado justamente por una relación ilícita con la naturaleza. Ellos tomaron del fruto del árbol prohibido. Y allí la naturaleza fue corrompida por lo que ellos hicieron, como también ellos mismos. Ellos violaron ese legado santo y sagrado que se les había dado a ellos de ser los administradores de la naturaleza, de la creación. Y entonces el apóstol Pablo habla aquí de la creación. No sabemos a qué creación tenía él en mente. Probablemente aquí solamente a lo que nos rodea en nuestro planeta. Pero hoy, viendo todo con telescopios y con todo esto, los aparatos que pueden ver hasta la luz de galaxias, años luz, millones de años luz de lejanía. Todo esto es la creación y como que él le da cierto espíritu a la creación, diciendo que la creación tiene un anhelo ardiente. Y eso